Bienvenidos a este espacio de AM Televisión. Nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio el secretario de Gobierno en el Estado de Querétaro, Jorge López Portillo Tostado. ¿Cómo está? Bienvenido. Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. No, gracias a usted por acompañarnos. Hay muchos temas que nos interesa tocar con usted, que tienen que ver con su área. Comenzamos con algo que es muy importante, que es la seguridad. ¿Cómo están funcionando todos estos aparatos que ustedes pusieron a funcionar cuando vieron focos rojos en otros estados de la República? Es decir, el operativo, blindaron las fronteras. ¿Cómo va hasta ahorita todo esto? Cómo no, con mucho gusto. En efecto, el tema de la seguridad pública es un tema que el gobernador José Calzada ha puesto a la cabeza de la agenda de las políticas públicas. Y para efecto de dar claridad y la seguridad que las familias de todos los queretanos requieren, el tema de la seguridad en el corto plazo, estamos hablando de este año, en enero, el 10 de enero, iniciamos un programa por instrucciones del gobernador Calzada que se llama Querétaro Seguro. Este programa respondía a ciertas coyunturas en otras entidades, en particular a Michoacán, donde se estaban dando temas muy complejos de violencia, con la aparición de las autodefensas, este tipo de elementos vinculados al crimen organizado. Entonces se determinó una estrategia donde lo fundamental es la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno del estado y los gobiernos municipales. Y se logró una estrategia de distribución de responsabilidades y espacios físicos en la geografía de Querétaro, donde definimos 20 puntos fundamentales para este blindaje de Querétaro o cuidar las fronteras y evitar que elementos del crimen organizado en este fenómeno que se le conoce como efecto cucaracha pudieran refugiarse en Querétaro. ¿Esto qué significa? 20 puntos. De estos 40, 20 dedicados a el trabajo fijo, 20 puntos fijos en la geografía, en particular con la frontera con Guanajuato, la frontera, que es una frontera muy caliente, por cierto, la frontera con el estado o los límites con el estado de Michoacán, los límites con el estado de México. La zona de Aculco del estado de México es una zona con altos índices de secuestro, por ejemplo, y en consecuencia de violencia interna, con el estado de Hidalgo, con San Luis Potosí, en el norte del estado de Querétaro, en los límites con San Luis Potosí, tenemos la zona de Gilitla por el lado de Landa de Matamoros y Río Verde por el lado de Arroyo Seco. Son muchos puntos vulnerables. Son puntos vulnerables, efectivamente, donde tenemos caminos vecinales. Los 20 puntos fijos que implican retenes, ¿sí? Se redobló la vigilancia en los mismos, se instalaron donde no los teníamos. En el norte, por ejemplo, del estado tenemos las carreteras de Arroyo Seco y Landa cuidadas inclusive por el ejército, tenemos bases militares en estas zonas. Pero el resto se fijaron estos 20 puntos para revisiones físicas de ciudadanos de otras entidades que entran al estado o ciudadanos que del territorio de Querétaro van hacia otras entidades con revisión física y revisión del vehículo. Y otros 20 puntos en el estado en movimiento, móviles en el sentido de que son caminos vecinales y se patrullan a través del ejército, de la policía ministerial del propio estado de Querétaro, de la policía estatal del estado y de las policías municipales de los distintos municipios del estado. 20 también caminos vecinales, puntos que pueden ser porosos a la incorporación de este tipo de elementos. Este programa ha tenido resultados muy importantes en la detección de vehículos robados, en la detección de armas que se quieran introducir a la entidad, en la detección de drogas y estupefacientes que se pretendan incorporar al Estado. Son elementos, ¿sí?, que nos han dado resultados y nos ha dado una relativa tranquilidad. De hecho,
continuamos con el programa por el resto del 2014 de este año. Y te comento también que acabamos de concluir el operativo de Semana Santa, que con estos elementos adicionados a todas las autopistas y el cuidado, la vigilancia de las carreteras, pues pudimos trascender por una Semana Santa blanca en términos generales.